buenos días, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Enrique Vilatorres. Bueno, como sabéis, tenemos varios temas sociales muy interesantes. El tema de las búsquedas es nuestro tema estrella, pero también cada vez más nos están demandando que hablemos del actual problema de bienestar social, de los servicios sociales y de la supuesta protección, entre comillas, de los menores. Es decir, de las tutelas y de las retiradas que se están haciendo de niños menores de edad en toda España. Hoy tenemos bueno, pues a un gran amigo, un gran activista y también un afectado por los servicios sociales de protección de menores, que es Francisco Cárdenas, presidente de APRODEME, Asociación de Protección del Menor. Me une una gran amistad y una gran colaboración en este activismo para solucionar este problema. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, Enrique. Un saludo. Un saludo. Bueno, comenta un poco para la gente que no te conozca, si está escuchándote ahora, ¿qué es APRODEME y cómo surge la idea y la necesidad de constituir esta ONG que tanto está luchando en favor para proteger a los niños? APRODEME es una asociación de familias de todo tipo, que nace hace ya más de 10 años, cuando unas cuantas familias nos encontramos en una situación increíble, y es que la administración nos está quitando a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, con unas decisiones que no entendemos, arbitrarias, injustas, y nos encontramos que las vías para luchar contra todo esto pues son muy pocas o no existen. Al principio, las personas que hemos pasado por esta situación estamos solas. La administración, por supuesto, no nos ayuda, es justamente la que nos está quitando los hijos. Y entonces decidimos, unas cuantas familias de diferentes sitios de España que estamos atravesando esta situación, pues unirnos para empezar a buscar soluciones, hacer propuestas y luchar contra esto, ¿no? Es una asociación, ahora mismo hay más de 1000 socios, 1000 en toda España. Ha ido creciendo poquito a poquito a medida que bueno, las redes, etcétera, nos han puesto en contacto. Es una asociación muy humilde, muy pobre en el sentido de que nosotros no cobramos cuotas de ningún tipo a las familias, no recibimos ninguna subvención de ningún tipo y nos une pues las ganas de cambiar este sistema tan injusto, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, poco a poco la asociación ha ido creciendo, se han ido haciendo núcleos en diferentes comunidades de toda España. En Cataluña hay un núcleo importante, en Valencia, en el País Vasco, en Andalucía, en Baleares, etcétera, porque por desgracia estamos frente a un problema que, a pesar de que las competencias de la protección de menores están transferidas a las comunidades autónomas, pero es un problema que ocurre en toda España. Paco, me parece, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que si tiene un problema con bienestar social, desde luego se vaya de cabeza a APRODEME. Me parece de todas las asociaciones y movimientos cívicos que conozco la más seria. Luego comentaré por qué. Ya tengo un vídeo hablando de esto y ya os recomendé. Desde luego las cosas hay que hacerlas poco a poco y bien hechas. No se trata de despotricar porque sí contra bienestar social y decir que es todo una mafia o son ladrones de niños, sino actuar con la seriedad que caracteriza a Francisco y que caracteriza a APRODEME. Es decir, para hacer las cosas bien, los gritos, las amenazas nos quitan la razón y desde luego yo desde que conozco a APRODEME estoy encantado de colaborar con ellos porque se están haciendo cosas muy serias y con mucho sentido común, ¿no? Eso sí que lo tengo que decir. Además, Paco, para que la gente se ponga en situación, tú eres un afectado, ¿no? Sintetiza un poco para quien no conozca tu historia, que además la escribiste en un libro. ¿Qué te pasó, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fuiste víctima de bienestar social? A mí lo que me ocurrió es que mi ex esposa, esposa en aquel momento, y yo pues decidimos adoptar, hacemos todo el proceso de adopción de una criatura. Esta niña nos la entregan en el 2006, prácticamente recién nacida,
Por desgracia era una situación clarísima de adopción, no era una niña que quitaban a una familia, no era una niña que no tenía otra salida en la vida que ser adoptada, y nos la dieron a nosotros en el 2006. En marzo del 2009 yo recibo un telegrama diciendo que al día siguiente vaya urgentemente a la administración con la nena. Íbamos de vez en cuando porque iban haciendo un seguimiento cada 6 meses, cada año. Y bueno, yo no sospecho que en aquel momento lo que va a pasar es que tal como entro en las oficinas de la administración, la de Gaia, en Cataluña, una funcionaria, una técnica, coge a la nena, se la lleva aparte, a mí me hacen pasar a otra sala y 4 técnicas que no he visto en mi vida, que no conozco, una sí, una la había visto en algunas reuniones, las otras 3 es la primera vez que las veo, pues me dicen que ya me puedo ir a mi casa, que se quedan con la niña y que el tema se ha acabado. Y punto. Así. O sea, la niña en ese momento, esto fue el 12 de marzo de 2009, con lo puesto se fue con otra familia. Con lo puesto quiere decir que dejó el colegio, dejó su familia, dejó sus amigos, sus juguetes, todo, todo, todo. Esa niña volvió a nacer de cero con 3 años y medio que tenía en ese momento. Imaginaos una criatura con 3 años y medio. Brutal. Pues por supuesto a mí ya me llamaba papá, papi, o sea, una niña perfectamente integrada, sana en todos los sentidos de la palabra. ¿Qué había pasado entre medio para que esto ocurriera? Porque claro, yo lo explico así y parece increíble. Bueno, lo que estaba pasando es que desde hacía un año y medio, mi ex esposa y yo estábamos en un proceso, habíamos decidido separarnos, divorciarnos. Sí. Como se divorciaban en ese momento miles y miles de familias en toda España con criaturas pequeñas. Esta situación de una familia que se separa y está en un proceso de adopción, es una situación que la administración no sabe cómo tratar. No. Si la niña hubiera sido biológica, pues aquí no pasa nada. Es un proceso de divorcio, nos separamos, porque además no era un divorcio violento ni era a malas. Era un divorcio de mutuo acuerdo, la niña perfectamente salvaguardada de todo, todos los informes positivos. Se da la paradoja de que yo tengo informes de semanas antes diciendo que todo está perfecto, que todo está bien, que somos los referentes de la niña y tal. Y de repente, un buen día, la administración hace algo que lo hace porque puede hacerlo, claro, porque el sistema se lo permite. Y es que, como la niña es un expediente, es un objeto, ante la duda de que esa separación pudiera derivar en algo que vete a saber qué, pues cogen y ante la concepción profunda de que un hombre, yo en este caso, no puede ser padre de una niña, si yo hubiera sido mujer, pues seguramente la situación hubiera cambiado, ¿no? Pero el tema es que la administración no concibe eso y pues bueno, pues deciden coger a la niña esta y cambiarla de familia como si eso fuera una cosa que no tiene consecuencias en el futuro de los Es brutal, niños. pero a ver que me sitúe, Paco, porque esto me parece terrorífico y me imagino, perdona que te corte, pero la administración, como erais un matrimonio que iba a adoptar una niña que fue, por lo que me cuentas, no entramos en el motivo del abandono de la madre y tal, pero fue totalmente transparente. Y vuestra hija la tenías desde pequeña, 3 años y medio ya, pero como os vais a divorciar, un divorcio en absoluto violento y tranquilo, deciden que ni tu ex ni tú podéis seguir con esa adopción. Es decir, tiene que ser un matrimonio y pese al vínculo evidente que ya vuestra hija había hecho con vosotros, no contemplan la posibilidad de que la adopción se haga, cuando esto sí que legalmente es posible, cuando la adopción se haga ni por ti ni por tu ex. No la contemplan. Directamente 3 años y medio a la basura, como tú dices, como si la niña fuese un muñeco o fuese un perrito, y perdonar la comparación, pero es así. Es decir, os la quitan y la ponen en otra familia. Sí, es así. La ley dice que para adoptar has de ser matrimonio o pareja de hecho. Nosotros formalmente éramos un matrimonio porque todavía estábamos casados, pero quizá fuimos muy ingenuos de decirle a la administración que nos vamos a separar. Que a lo mejor nos hubiéramos separado al cabo de 2 años, 3, o sea, el tema de los papeles era lo que menos preocupaba en esta situación. A lo mejor lo hubiéramos hecho más adelante.
Y entonces la administración se encuentra en una situación de decir, estos están casados pero no lo están, entonces aquí hay un lío, aquí qué va a pasar, y consideran que la menor, en este caso la nena, es lo de menos, la puedes mover de sitio y no pasará nada, con 3 años y medio se recuperará, en fin, y actúan de esta manera, ¿no? Podrían haber tomado otra decisión, claro, que es ayudarnos en el proceso este, que la nena estuviera especialmente acompañada, que se trabajara el tema, porque, insisto, a la nena nadie en ningún momento pudo demostrar, al contrario, que había algún tipo de repercusión. La nena, yo creo que los menores en estos procesos de divorcio, de conflictos familiares, los menores nos dan 1000 vueltas a los adultos. Para nosotros una separación puede ser un problema importante, pero para un menor es una anécdota. A mí, la mía me preguntaba toda orgullosa que ella tenía 2 casitas, porque ya vivíamos separados. Tenía la casita del papá y la casita de la mamá. Y para eso era un orgullo, porque tenía 2 casas y los demás solo tenían una, ¿no? O sea, lo vivía con una normalidad absoluta. Pero todo eso no cuenta. A la nena no la exploran ni una sola vez. Ni una sola vez. A la nena no van al colegio, ni saben quién es la tutora, ni han hablado con amigos, ni han ido a su entorno, nada de nada. No han hablado con la psicóloga del colegio. La nena iba al colegio, nosotros a la psicóloga del colegio le habíamos avisado de toda esta situación de divorcio y tal, pues no hablan. No, es decir, toman una decisión sin tener para nada en cuenta el estado de la nena, que era de felicidad total. La nena era la persona más feliz del mundo, la más querida del mundo. Pero todo esto no entra. Los trámites administrativos, burocráticos que siguen en estas decisiones, pues no les interesa. Yo cuando les digo, en el día ese que me están comunicando la retirada, les digo que por favor que vengan a mi casa, que todavía no han venido ni una vez, que por favor hablen con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mi familia, que no han hablado con nadie, que por favor hablen con el colegio, que no han hablado con nadie, con los pediatras, etcétera, etcétera. Luego yo, por desgracia, compruebo que todo esto que yo estoy explicando, que yo vivo, es lo que viven cientos y cientos y cientos de familias. Pero así es. Ahí vamos, Francisco. Fíjate que la ley, lo comentaba el otro día en un vídeo, que la ley de protección del menor, tanto la nacional, la autonómica, como la internacional, el Convenio de Derechos Humanos, que rige todo nuestro ordenamiento en término último, a nivel europeo, ¿no? Siempre habla de que el menor tiene que estar con su familia. Vosotros erais padres o ejercíais como padres 3 años y medio. Se había creado un vínculo muy importante y solamente se puede retirar en casos extremos de riesgo físico o psicológico. Entonces, fíjate que en tu caso, luego hablaremos de la casuística que se produce en toda España, que hay casos absolutamente aberrantes. En tu caso concreto, se penaliza el hecho de que la pareja de adultos se rompe. Pero con independencia de eso, es decir, no se está penalizando un riesgo extremo. ¿Qué riesgo extremo hay para la salud psicológica de tu nena? Porque vosotros os separáis o os divorciáis. Ninguno, caramba. Es que es tremendo, es que escuchen los que están escuchando el vídeo. Se está penalizando que la pareja se rompe. ¿Eso quiere decir que todos los divorciados y separados de España les tienen que quitar a sus niños? Es que es brutal. Es que es una cosa absolutamente sin ningún sentido. Luego me imagino, Paco, que te metes en la dinámica de este tremendo sistema kafkiano, que encima dice la Administración de Servicios Sociales que está judicializado, pero claro, luego la odisea que tú vives en primera persona y, como bien estás diciendo, viven todos los afectados, es meterte en un sistema que engaña, porque cuando tú tienes el problema, primero no sabes ni dónde ir, empiezas a buscar abogados, pides socorro y te encuentras con que tienes que empezar, y lo resumo, oposición a la resolución administrativa, que el juez le llega o se celebra el juicio casi 8 meses, un año después, luego audiencia provincial, luego tienes que llegar al Tribunal Supremo, Estrasburgo, donde haga falta, pero cuidado, porque la gente puede decir, oiga, señor Francisco, y si usted tiene tanta razón, ¿por qué los jueces no le dan la razón? Muy sencillo, y ahora lo explicará también Francisco, porque todos esos informes de ese monstruo que se llama Administración de Bienestar Social son para justificar la decisión que han tomado. Jamás un psicólogo o un técnico de bienestar social va a decir, sí, nos equivocamos. A la hija de Francisco Cárdenas no tenía que habérsele quitado porque no le perjudica en nada, sino que
Y todo ese volumen de informes técnicos, psicológicos, viciados y subjetivos, es lo que le llega al juez. Claro, frente a un particular que no tiene prácticamente medios para defenderse, ¿vale? Que es lo que me imagino que te pasó, Paco, ¿no? Te metes en la dinámica brutal de juicios, pero con pruebas subjetivas y viciadas, facilitadas por los mismos técnicos que han decidido quitarte a la niña. Es así. Claro, yo empiezo en esta vorágine. Me encuentro en esta situación cuando yo salgo el día 12 de marzo del 2009 de la reunión aquella sin la nena, aparte de todo el tema personal, afectivo, de que te acaban de quitar de las manos a tu hija, yo empiezo a pensar, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo me muevo? O sea, ¿a quién puedo ir para que esto se revierta? La única vía que tengo es la que tú explicas, la vía judicial, y empiezo todo el calvario este. Yo el juicio lo tengo, porque claro, la oposición a la resolución administrativa la hago delante de los mismos que me la acaban de quitar. Por tanto, la respuesta ya la sé, no hace falta ni hacerla. Ya la sé. Ahora, el trámite judicial yo el primer juicio lo tengo al cabo de 7 meses. Al cabo de 7 meses, un juez, una jueza en este caso, por primera vez, al cabo de 7 meses, tiene encima de la mesa un expediente de la administración que ha hecho durante esos 7 meses un supuesto seguimiento de la nena, donde está explicando que esta nena ya se está recuperando, que la decisión es la mejor, que ellos son los garantes del bienestar de la niña y por tanto toman esa decisión, eso la administración, y yo aporto cientos y cientos de pruebas, las que puedo, porque yo llevo 7 meses sin la nena, las que tengo hasta ese momento. Pruebas de todo tipo, desde informes psicológicos, informes médicos, testimonios, tal. Claro, la jueza se encuentra con un dilema. La jueza tiene conocimiento de ese tema por primera vez en ese momento. La jueza no conoce toda la historia, no me conoce a mí en los 3 años. Yo pido hablar personalmente con la jueza. Esto no es posible, esto no existe. Se hace todo a través de los abogados, en juicio, etcétera. Y la jueza tiene un dilema importante delante. ¿A quién creo? ¿A este ciudadano que evidentemente está muy enfadado porque le han quitado a su hija? Solo faltaría. ¿O creo a la administración? Que nadie sospecha que la administración está para hacer este tipo de cosas. Con lo cual, tiene que haber algún error muy grave, formal además, un error en medio, o tiene que haber un juez que entre a fondo en el asunto. Un juez que, por ejemplo, cuando yo estoy sacando un informe que dice que yo soy la familia de referencia, ese juez diga, oiga, ¿usted por qué hizo ese informe días antes de la retirada? Oiga, ¿usted por qué actúa así? Oiga, ¿usted por qué? Por desgracia hay muy pocos jueces, los hay, los hay. Y eso quiere decir que ese juez, en vez de dedicar, pues no sé, 4 horas, 5 al juicio a lo mejor a dedicar una semana o un mes. Claro, eso es muy complicado. Por suerte hay jueces que están entrando a fondo. Y el varapalo que le pega a la administración en sus maneras de actuar es tremendo. Pero yo me encuentro en esa situación. Por eso yo pierdo el primer juicio. Y sigo toda tal hasta llegar hasta Estrasburgo, donde, bueno, ahí está el tema, donde he ido pasando por todas sabiendo que es un camino dificilísimo, un camino, yo diría que casi imposible. Pero es que en paralelo yo empiezo otro camino también, que es, muy bien, esta niña, que lo plantean muchas familias también, esta niña ya no está conmigo, esta niña ya lleva 2 años, 3 años, 4 años en otra familia, que además sé quiénes son, sé quiénes son. Yo quiero recuperar el contacto con esta criatura, decirle que no fue una niña abandonada. Imaginaos para una criatura de 3 años y medio, que su papá, que le estaba prometiendo cosas 5 minutos antes, de repente desaparece del mapa. El trauma es brutal. Un impacto brutal. Y hago un pequeño paréntesis cuando hables de la segunda vía que utilizas, para que entiendan el problema judicial. Es lo que decía en el otro vídeo y he dicho siempre. Si Francisco Cárdenas, cuando ese divorcio levanta las sospechas en la administración de forma absurda de que puede ser perjudicial para tu hija, si en vez de tardar 7 meses en llegar a la jueza, al día siguiente o a los 2 días o a las 72 horas hay un juicio rápido, yo estoy absolutamente convencido que si tú vas con tu hija y tu exmujer y va a la administración y un juez os ve, no te quitan a la niña.
porque no pasa ese periodo de 7 meses en los que la administración empieza a justificar la separación con sus informes técnicos falseados normalmente, o exagerados, o desde luego muy subjetivos. O sea, hago este paréntesis porque creemos, luego hablaremos de la solución a todo esto, y fíjense, si Francisco Cárdenas hubiera tenido el auxilio judicial de forma inmediata, yo estoy convencido que su hija estaría con él en estos momentos. El problema es que dejamos tiempo para falsear esas pruebas o para exagerar, y que al juez, al que le llega el asunto después de 8 meses, 1 año, 7 meses, y se encuentra con el tocho de pruebas que ha preparado la administración contra Francisco Cárdenas, el juez tiene dudas, pero el problema también es que la palabra de la administración o de los funcionarios tiene una presunción judicial de veracidad. El juez no se cree que la administración vaya a actuar en contra de tu hija, pero es que sí que lo está haciendo. Ese es el problema. Sí, mira, pongo un ejemplo para que se entienda todavía mejor. En mi expediente de retirada pone que se ha recibido una llamada anónima, la administración ha recibido una llamada anónima diciendo determinadas cosas, que la nena lloraba, que tal. Esa llamada anónima para la administración tiene categoría de prueba. Eso va a misa. Eso es un punto negativo tremendo contra mí. Y es anónima. Eso, delante de un juez, todos sabemos que si vamos a un juez y le dices, oiga, es que te envía paseo, o te dice quién es esta persona, o te exige alguna cosa, ¿no? Yo eso lo hubiera podido rebatir delante de un juez, delante de la administración. Eso es confidencial, no te podemos decir eso, pero está ya en el expediente. Y como esta, 50 cosas más, ¿no? Es lo que estabas explicando tú. Eso es. Luego, bueno, el tema judicial lo hablaremos al final porque nosotros tenemos una idea de una solución. Pero bien, tú además, aparte del tema judicial, bueno, y de constituir a ProDM, te has movido muchísimo, creo que es lo que ibas a comentar, de otras acciones, ¿no? Para defenderte y para defender a todos los afectados como tú. Sí, yo me he movido muchísimo, tanto a nivel personal, por mi caso, como a nivel colectivo, como representante como presidente ahora de la asociación esta, de APRODEME. A nivel personal, yo intento algo que muchas familias plantean también, pero que no tiene lugar en la administración. Es decir, quiero ser alguien en la vida de esta nena, dejarme ser un tiet, un familiar, alguien que fue importante durante 3 años. Yo quiero llamarla por Navidad o el día de su cumpleaños, que es el 8 de diciembre, y felicitarla. Y, bueno, verme de vez en cuando, normalizar la situación, porque yo entiendo que ya han pasado muchísimos años y ahora sería malo para esta nena que volviera otra vez conmigo. Sería volverle... Pero eso forma parte del sistema kafkiano, digo siempre. Es decir, te quitan a un hijo y aunque al final te den la razón, que en las casuísticas que tú has conocido en la ProDM y que he conocido yo también, aunque al final te diesen la razón, ese tiempo que ha pasado dentro de la injusticia de que estás sin tus hijos justifica al final que no te los devuelvan. Esto es terrorífico. Es terrorífico. Es una cosa, va en contra de cualquier sentido común. Es decir, te quito al hijo. Y como pasa en ese procedimiento judicial 5 o 6 años, si al final los jueces te dan la razón y te dicen, vamos, tú has visto casos como yo diciendo, le damos la razón, no tenían que haberle quitado a sus hijos, pero como ya han pasado esos 5 años que está comentando Paco, o 6 o 7, y el niño ya ha cogido ese afecto filial con la familia de acogida o con las personas que están con él, no te lo devuelven. Te han quitado un hijo te han quitado un hijo equivocándose, de una forma malintencionada o no, pero equivocándose. Y luego, aunque los jueces te den la razón, como han actuado tarde, no te devuelven a tu hijo pese a tener la razón. Creo que incluso hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que mandó indemnizar a los padres a los que les habían quitado erróneamente el hijo. Pero yo pregunto a todos los que nos estén escuchando, ¿cuánto vale que te quiten a tu hijo? No hay dinero, es decir, es que esto hay que cambiarlo. Y perdona, Paco, sigue. Constituyes a ProDM, pedís la posibilidad incluso de tener ese contacto con los hijos que os han quitado y tampoco. Sí, y tampoco, porque entramos en unas dinámicas y en unas palabras que la administración no conoce. Cuando yo le hablo aquí de que lo más importante es esta nena y el cariño por esta nena y el amor que le tenemos muchísimas personas en mi familia y en mis amigos, cuando yo hablo de estas cosas, la administración no entiende todos estos. Ellos entienden por los procedimientos que hay marcados y usted ha perdido una sentencia, ¿no? Pues por tanto, si ha perdido una sentencia, se aguanta y ya está. No hay otras vías, no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos. Yo llevo pidiendo desde el 2009, unos cuantos años ya, y cada mes, diría, lo pido de una manera o de otra, poder verme con esta familia,
con estos claro. señores que no tienen ninguna culpa, en principio no tienen nada, poderme ver con la administración, poder recuperar el contacto. Sí. Cuando hay un director general o directora sensible a estos temas, bueno, pues sí, vamos a revisarlo, ya te diremos, ya no sé qué. Como los directores generales van cambiando cada año, cada 2 años, ya he conocido a 7, 8 o 9 en todo este tiempo, pues no hay manera. O sea, esta es una vía muy complicada, pero que yo sigo insistiendo Sí. cada día y cada día. Y luego a nivel de asociación sí que empezamos toda una serie de acciones como asociación. Siempre en la línea de hacer propuestas, siempre en la línea de decir, nosotros pensamos que este sistema no funciona, tiene errores gravísimos y queremos cambiarlo. O sea, no se trata aquí de cuestionar el trabajo de nadie, no sé, porque seguro que hay técnicos muy buenos, pero están dentro de un sistema y de unas reglas de juego que hacen lo que han de hacer. De hecho, yo conozco a más de un técnico de la administración que ha salido pitando de la administración porque no soportaba el tema este, ¿no? Bueno, y empezamos esta línea de denuncias, tanto a nivel público, en prensa, en la web de la asociación, tenéis un dossier de prensa, hay 300 o 400 intervenciones en televisión, periódicos, etcétera, denunciando esto, pidiendo los cambios que pensamos que se han de imponer. También a nivel político, yo he tenido entrevistas y muchas con muchísimos representantes de estos temas, tanto a nivel del Estado, en Madrid, como a nivel del Parlamento de Cataluña. He comparecido en la Comisión de Infancia del Parlamento. El Parlamento de Cataluña me ofreció comparecer en comisión y yo comparecí y en una exposición larga y detallada y con muchos datos expliqué por qué pensábamos que el sistema no funciona y cuáles eran las soluciones. Y también, para agotar todas las vías, a nivel judicial, hemos puesto en marcha esta iniciativa de la demanda colectiva. Es pedir tanto al fiscal general del Estado como al Parlamento Europeo, pedirles que intervengan. Nosotros pensamos que el sistema está cometiendo errores muy graves. Les pedimos que investiguen y que si confirman que estos errores están, pues fuercen los cambios, ¿no? Estas también son vías, tú lo sabes mejor que yo, Enrique, muy difíciles. El tema este de menores no es prioritario en general, porque esto se asocia mucho a familias marginales, familias que tienen otros problemas, pues ya tienen otras vías para solucionarlos. No es así. Aprodeme, que debe ser la punta del iceberg, tiene 1000 familias. Que hayan contactado con Aprodeme y no sean socios, pues no sé cuántas, pero 2, 3.000, 4.000 más, sí, seguro. Y todas las otras, ¿no? Sí, sí. O sea, es un problema muy extendido, pero es un problema que, por desgracia, tiene poca salida pública, mediática. Lo que sale son cuando hay aberraciones de alguna familia pues que maltrata muy gravemente a su niño o lo mata incluso. Este tipo de noticias que distorsionan todo este discurso, porque esas son situaciones excepcionales, gravísimas, donde evidentemente ahí hay que sacar a ese menor de ahí, hay que quitárselo inmediatamente porque si no lo matan. Pero esto es la minoría de la minoría de la minoría, por suerte. Los otros miles de casos son familias como la mía, como cualquiera. Y es cierto que en las familias podemos estar en situación de riesgo. Yo podría asumir que mi situación de divorcio era una situación de riesgo. Igual que hay 1000 situaciones de riesgo. Un padre que se queda sin trabajo o una madre que la despiden son situaciones de riesgo. O una enfermedad grave o tal. Hay miles de situaciones de riesgo. No es ahí donde hay que quitar a los niños. Ahí hay que ayudar, hay que tratar eso. Sí. Son en las situaciones estas otras extremas de desamparo donde habría que intervenir. Bueno, pues todo esto es lo que intentamos denunciar a nivel mediático, a nivel del Parlamento, aparte de la tarea de la asociación de, con nuestros pocos recursos, sí que ir acompañando, asesorando, aconsejando.
Como decía, nosotros nuestro presupuesto en la asociación es cero, por tanto no tenemos abogados propios, pero sí que tenemos una pequeña red de unos cuantos abogados que colaboran con nosotros, que se conocen bien a la administración cómo se las gasta y por tanto sí que pueden asesorar a las familias si es el caso de que necesitan un abogado, ¿no? Así es. Y eso es agotar todas las vías. Y si hay alguna que nos estamos dejando, que nos la diga alguien, que la haremos también. Hemos hecho manifestaciones en la calle. Hemos hecho intervenciones delante del síndic de Greuges en Cataluña, del defensor del pueblo a nivel estatal. En fin, vamos por todas las vías posibles para intentar evidenciar este problema. Hay que decir También que... También es cierto que hace unos cuantos años este era un problema muy desconocido, que nadie ni se lo imaginaba, ni se lo creía. Hoy, por suerte, el problema está... ya ha habido unos cuantos programas de audiencia importante que lo han puesto encima de la mesa. Sí. Tú mismo, Enrique, eres un agente muy importante de denuncia de todo esto. El tema ya está corriendo, ya es un tema conocido, ya se sabe que esto ocurre. De ahí a dar el paso para solucionarlo, pues bueno, ahí estamos. Yo la labor de APRODEME, la he dicho, creo que es la más seria. Hay muchas organizaciones, cada uno actúa como le parece. Y como decía Paco, APRODEME ha presentado y yo he participado directamente en las denuncias ante el síndic de Greuges, ante el defensor del pueblo, en el Parlamento Europeo, que hay que decir que nos dejó la puerta abierta a aportar más informes sobre el problema actual. Hay que tener en cuenta que APRODEME, con toda su humildad y los abogados que estamos colaborando con APRODEME, nos enfrentamos a un monstruo que es la administración, con sus funcionarios, sus abogados, sus técnicos, con sus sueldos, con su dinero. Y bueno, es un monstruo que se ha creado y no hay que eliminar al monstruo, sino que hay que hacer que deje de ser monstruo y deje de funcionar mal. Porque yo siempre que lo he dicho digo, a ver, tenemos que defender, como muy bien ha dicho Paco, a esos niños que están en riesgo real extremo porque están con padres que están ejerciendo violencia física o psicológica contra ellos, ¿vale? Pero hay que hacerlo bien. Y la solución es la que ya hemos apuntado y hemos comentado, y yo he comentado en otros vídeos, y Paco no se cansa de decir, y ya ha propuesto algunos políticos, que es la intervención judicial, pero desde el minuto cero. Porque, no sé si estarás conmigo de acuerdo, Paco, yo creo que no me atrevo a decir un porcentaje, pero si los jueces estudiasen el problema en igualdad de condiciones, desde el momento en el que supuestamente se produce el problema, más del 50% de las retiradas que se han producido, me atrevería a decir más del 50%, no hubieran pasado. El juez hubiera podido establecer otras medidas. Es decir, como tú decías, si hay pobreza, si hay desnutrición, si el niño no va al colegio, si hay problemas de toxicomanía de alguno de los padres, pues caramba, pon soluciones, pero no separes al menor a la primera de la familia. Y yo creo que el juez, con la ley en la mano y sin estar influenciado por la administración, que ha tenido mucho tiempo para preparar su estrategia, falsa muchas veces, sería la solución ideal. Yo prefiero, si se tiene que equivocar, lo decía el otro día en un vídeo, Paco, que se equivoque el juez, el fiscal, el médico forense del juzgado y que se equivoque con un abogado a mi lado, si me tienen que quitar a mi hijo. Pero en ese mismo momento, no demos todas las ventajas a la administración, porque la administración actúa precipitadamente. Claro, la administración, cuando se encuentra en una situación de estas, tiene un dilema. Porque, por ejemplo, una casuística que nos llega muchísimo en APRODEME, que son mujeres, madres, víctimas de violencia de género, Así es. Que encima se quedan sin trabajo y que tienen una niña pequeña o un niño. La administración, ante la duda de que a esta criatura le pudiera pasar algo, imaginemos que el padre este que es violento viene y le hace daño a la niña. Imaginemos. Ante esa situación, la administración tiene una salida muy fácil, que es yo me llevo a la niña de esta madre, se la quito y la pongo en un centro donde supuestamente, que no es verdad, supuestamente pues va a estar protegida, nadie le hará daño y aquí no ha pasado nada. Como si meter a un niño en un centro no hubiera pasado nada. Eso la administración lo puede hacer porque prevalece su autoprotección ante posibles problemas que pudieran pasar. Así es. Yo no quiero, yo que soy la administración, no quiero salir en prensa porque esta familia que estaba en conflicto ha venido el padre y le ha matado a la niña. Por tanto, hago eso, sin valorar todo lo otro. Claro, yo todo eso, si en ese momento yo pudiera, esta madre pudiera delante de un juez decir, oiga, no, es que mire, yo tengo una familia que me apoya. Claro. Yo no tengo trabajo legal, tengo trabajo ilegal en economía sumergida, pero claro, no cuenta. Claro. Tengo no sé qué, tengo ayuda de amigos. Eso, un juez
podría valorarlo de otra manera, porque el juez no entra a valorar ese tipo de si podría, si podría, si podría, ¿no? Además, la Pero es que no administración, existe Paco, todavía. no existe. Es que además ese dinero que se gasta en cuidar a ese niño, en separar a ese niño y ponerlo en ese centro de acogida para protegerlo, caramba, protege también a la mujer. Eres la administración de bienestar social de menores, pero estás dentro del organigrama de bienestar social. Entonces, coge a la mujer, si hay violencia de género, y con su hijo, protégela y dale un piso para que la mujer siga con su hijo. Además, se olvida una cosa que para mí es brutal. El caso que has puesto. Violencia de género contra la mujer. Ya ha sufrido bastante la pobre mujer porque tienen un marido violento y le pega, le insulta, lo que sea. Vale. Entonces, la administración, la solución es ejercer la segunda violencia de género contra la mujer, que es horrorosa, que es quitarle a su hijo. Es que es como, te han pegado una bofetada, pues yo te pego otra en la otra mejilla. Es brutal. Es que es un caso, es que lo he visto también en muchos casos de estos. Me parece salvaje. Y es un caso, como dice Paco bien, se repite. Es decir, ¿hay violencia de género contra la mujer? Pues solución, te quito al hijo para que no matéis en vuestras peleas, que el hijo no sufra. No. Coge a la mujer, coge a su hijo, ponla en un piso protegida, pero no la separes de su hijo. Es que esto se está repitiendo, Paco, y me parece tremendo. Doble violencia, la violencia que ejerce el marido y luego la pobre mujer que está sufriendo la violencia del marido sufre también de la administración porque le quitan al niño. Es una cosa absolutamente salvaje contra la que hay que luchar, evidentemente. Claro, pero es que eso supone cambiar radicalmente la manera de actuar de esta administración. La administración actual sabe actuar, lo sabe hacer muy bien. Tiene todos los mecanismos muy bien engrasados para enviar a la policía al colegio, llevarse al niño. En mi caso lo hicieron allí. Todo este sistema de coger al niño y llevarlo a un centro, eso lo tienen muy bien montado, muy bien organizado. Ayudar a las familias, eso no. Ayudar a las familias es mucho más complejo, porque a lo mejor ayudar a las familias quiere decir que un sábado por la mañana alguien tiene que ir a la casa de esa familia a ayudarles si es que les están diciendo que no mantienen higiene adecuada. O quiere decir está detrás. O es otro contexto diferente. Es como si el sistema sanitario nuestro solo supiera operar. Sí. Operar. Medicina preventiva, nada. Los médicos de cabecera no existen. Existen los cirujanos, que ante cualquier problema amputan y se ha acabado, ¿no? Esa es la administración de menores que tenemos ahora, que es terrorífico, porque pasa en los servicios sociales de menores, pasa algo que no pasa en ningún otro sitio. Y es que la gente tiene miedo, porque si voy a los servicios sociales a pedir ayuda, a lo mejor me quitan a mi hijo. Yo esa consulta la recibo varias veces cada semana. Así es. Yo tengo un problema, pero es que me han dicho, he leído en Facebook que roban niños. ¿Voy o no voy? Claro, un sistema de protección social en nuestro estado que da miedo, eso es terrible. Es como si la gente dijera, yo no voy al médico porque los médicos matan. Sí. Pues eso es, Bueno, hay eso es gente terrible. hay gente que tiene a los médicos ir a los hospitales, pero por desgracia nuestro sistema de bienestar social funciona mucho peor de menores. Los médicos sí que estoy convencido que hacen todo lo posible para salvarte la vida y a veces se equivocan, pero sí que es cierto Claro. que ir a bienestar social porque tienes un problema con el niño económico. Muchas veces se penaliza la situación económica de pobreza, ¿no? O se penaliza, como a ti, que es un tema sangrante, la separación de los padres, o incluso se penaliza la violencia de un bárbaro contra su mujer, se te penaliza quitándote al hijo. Es que es una cosa salvaje. Y como bien dices, Sí, lo que Paco, pasa es que cuando un médico se equivoca, que de vez en cuando pasa, ese médico tiene unas responsabilidades y paga una multa y hay. eso es. Cuando la administración de menores se equivoca y pierde un juicio al cabo de muchos años en que lo condenan, aquí no pasa nada. O Bueno, sí pagan que pasa, han de pagar. sí que pasa. Se pueden establecer indemnizaciones, que yo las he visto, pero ¿quién paga las indemnizaciones? Tú y yo y todos los que nos están escuchando Claro, con sus pero impuestos. Es decir, que ahora mismo a la de Gaya o a la Consejería del Menor de Madrid o en Valencia o cualquier sitio le condenen a pagar 1.000.000 de euros porque han quitado un niño sin tener que quitarlo, eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. ¿Qué más les da? Es lo que tendrían claro, que pero ese empezar a ver es... funcionario, ese técnico sigue trabajando en su sitio como Sí, si no hubiera pasado nada sí. y mira, bueno, Bueno, incluso la administración a veces lo dice, prefiero equivocarme de vez en cuando sí. que no que se me escape algún caso. Eso es terrible, ¿no? Es un sistema terrorífico bueno, la solución ya la hemos apuntado, ya la hemos dicho, intervención judicial desde el minuto cero, lo estamos pidiendo. Yo creo que tenemos que empezar ya a despedirnos, Paco, porque si no los vídeos se hacen muy largos. Sí. Ha sido una conversación que yo creo que repetiremos segunda y tercera parte, porque es tremendamente interesante conocer las iniciativas que está realizando APRODEME
Yo me siento muy a gusto trabajando con ellos desde mi experiencia como jurista, pero Paco lo sabe. También muchas veces cuando veo estos casos, pues pienso en mi madre biológica, yo soy adoptado, muchos lo sabéis, y pienso, a mi madre también le obligarían o me quitarían de su lado sin su voluntad. Y entonces esto, en cierta medida, se está reproduciendo ahora, ¿no? Y hay una cosa, Paco, que estarás de acuerdo conmigo. La actuación de bienestar social es continua, pero ¿qué pasará cuando todos esos niños, entre ellos tu nena, cumplan 18 años, sean mayores de edad, tengan curiosidad, decir, yo porque estoy adoptado en esta familia, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con mis padres biológicos? Pidan los expedientes y tendrán derecho a examinarlos y vean cómo lucharon sus padres biológicos porque no les separaran de él. Esos niños que están retirando ahora, cuando sean mayores de edad y vean la actuación de la administración y muchas veces la actuación activa de los propios padres adoptivos que han luchado para que ese niño no vuelva con su familia biológica, vamos, se les va a romper el corazón. Te lo digo como adoptado. Si ahora mismo alguien me pudiera decir lo que luchó mi madre, si es que luchó para que no le quitasen de mi lado, eso puede romper la vida de una persona. Entonces, eso yo me doy cuenta que nadie o muy poca gente de la administración y de los jueces piensa en el niño, que ese niño crecerá, se hará adulto y preguntará, ¿por qué no me he criado con mi familia biológica? Y cuando le digan, bueno, pues porque eran pobres, o porque se divorciaron, o porque no estás con tu madre biológica porque tu padre le pegaba. Cosas de estas, dirán, esto será un drama tremendo que nadie está pensando en eso. ¿Quién piensa en el niño en la administración? Claro, yo esa pregunta la he hecho muchísimas veces a la administración. La mía va a cumplir 15 años ahora, este año, en diciembre. Va a cumplir 15 años. Ya solo quedan 3 para los 18. Yo le he pensado, ¿qué pasará cuando esta niña haga todo esto que estás diciendo? ¿Con 18, con 19 o con 25 años? Claro. La respuesta de la administración es terrible. La respuesta de la administración es, nosotros llegamos hasta los 18 años, que es la competencia que tienen. A partir de los 18 años, si una persona tiene problemas psicológicos, pues ya hay otros mecanismos. Si una persona tiene problemas, ya hay otros mecanismos. Les importa un pito. Un pito, sí. Es tremendo, es tremendo. Hay que acabar con esto. Yo felicito a Paco por su lucha en APRODEME, en la que yo participo con mi granito de arena como letrado y como afectado. Actúa en toda España. Y entonces os recomiendo que llaméis, que enviéis un email. Ahora dejaremos en el vídeo el contacto de la asociación. Y bueno, Paco, solo decirte que muchas gracias, que seguro que hablamos más veces porque la gente nos va a pedir más intervenciones. Y bueno, mucha suerte. Espero que tú personalmente recuperes el contacto alguna vez con tu hija de la mejor forma posible y bueno, que vuelva a disfrutar de tu educación y de tu compañía. Sería una alegría para mí. Igual que sería una alegría que los miles de casos que conoce APRODEME y que yo personalmente conozco de injusticias que se están produciendo en bienestar social, que acabemos con esto ya, que acabemos, que se cambie el sistema y que se haga un sistema más justo y que dé posibilidad a los padres y a las familias de defenderse. Muchas gracias, Paco, y si quieres decir algo más para despedirte, pues... No, al contrario, darte las gracias a ti y eso, pues el que quiera contactar con la asociación, pensar que tenemos los recursos que tenemos, que vamos mucho más despacio de lo que nos gustaría, pero que seguro que vamos a hacer todo lo posible. Incluso en la propia web que ahora dejaremos, ahí hay toda una serie de consejos y de qué se puede hacer en estas circunstancias. Después de todos estos años de experiencia, y hay un montón de posibles cosas que se pueden hacer, además de las que hemos comentado, y que a la disposición vuestra para lo que queráis. Muy bien, Paco, muchas gracias. Y nada, seguiremos hablando y seguiremos pasando vídeos. Un abrazo, Paco. Buen día. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.